Buenas noches, bienvenidos al programa número 134 de Economía al Cuadrado, acá en Canal 22, el canal que gana todos los años Martín Fierro, y Economía al Cuadrado tiene el suyo. Hoy vamos a tocar un tema candente, el dólar y el impacto de todo lo que estamos recién comenzando a vivir, cómo se va a complicar, qué consecuencias va a traer y qué herencia para el 2024-2025 va a dejar, complicando el escenario para las reformas estructurales que todo el sector privado quiere que se hagan, pero les adelanto, las probabilidades que sean sostenibles y permanentes tienden a cero. La probabilidad que las futuras reformas estructurales sean profundas, en serio y sostenibles, tienden a cero. Por el contrario, en el mejor de los casos, tal vez sean como un ibuprofeno que no cure ninguna enfermedad, te suaviza el dolor de cabeza por un tiempito, pero en realidad la enfermedad volverá a aparecer en forma descarnada. Por eso, no le creas a nadie, a ningún político que te venga a prometer reformas estructurales que cuando fue gobierno no las hizo. ¿Por qué? Porque cuando no las hizo, en el 2016-2017, el contexto internacional era infinitamente mejor que el contexto internacional que va a haber en el 2024. Y además, la herencia doméstica, la de Argentina, en aquel entonces, final del 2015, era Suiza al lado de lo que somos hoy en día y peor lo que vamos a hacer a final de este gobierno, si este gobierno termina el 10 de diciembre, que hay que ver si eso es posible, porque no se puede descartar que se termine yendo antes, con lo cual habrá un gobierno de transición del cual tampoco nada bueno se va a poder esperar. Pero sin más, vamos ya a las placas que muestran qué están haciendo hoy en día para entender cómo la pesadísima herencia que ya tenemos va a ser agrandada a futuro para la próxima administración. Por favor, señor director, pasemos a las placas. ¿Qué tenemos en este primer chart? En esta placa, cada barrita es la emisión monetaria mes por mes. Cada barrita es un mes de emisión monetaria. Acá, en mayo, esto es un artilugio contable hecho con los derechos especiales de giro del FMI, que se hizo un maquillaje contable para que figurara que no se emitió, pero en realidad se emitió. Pero como yo siempre trabajo con números oficiales, lo dejo pasar. Pero vayamos al tanto. Miren cómo a lo largo de este año, en el 2021 venían emitiendo cada vez más. ¿Cuánto emitieron en junio? En junio emitieron 1.03 billones de pesos en un solo mes. ¿Qué quiere decir esto? Miremos lo sencillo. Esto es prácticamente el doble que el récord histórico de toda la historia argentina de emisión monetaria, que había sido el gobierno de Alberto Fernández con Guzmán a la cabeza en diciembre del 2021, que había emitido 685.000 millones. Bueno, ahora en junio pasado, el gobierno de Alberto Fernández, con Guzmán a la cabeza, con Pese en el Banco Central,
igual que en diciembre, bueno, casi lo duplican en un solo mes la emisión monetaria. Si la base monetaria, o sea, el total de dinero físico, ya sea billetes y monedas en nuestro bolsillo, ya sea billetes y monedas en los bancos, ya sea dinero de los bancos depositados en el Banco Central, es 3.9 billones, quiere decir que en un solo mes, en junio pasado, emitieron el 27% de la base monetaria en 30 días. Sí, señor, lo acaban de escuchar. Esto no pasa en ningún país del mundo. En un solo mes emitieron casi un tercio de todo el dinero físico que existe en la economía argentina. Y esta emisión fue, 1, para financiar el gasto público, el déficit fiscal del Tesoro. 2, para que el Banco Central compre bonos del Tesoro. O sea, los bonos de Guzmán. Guzmán le dijo a Pese, emití para comprar mis bonos que nadie quiere. Así no cae tanto el precio de los bonos y el riesgo país solamente se va a 2.600, 2.700 y no va a 3.000, 3.200. Así todo, hay algunos bonos que cotizan a 20, 80 bajo la par. O sea, que para que lo entiendas, el papelito dice que te deben 100 pesos, pero si vos lo tenés que vender en el mercado te dan 20, nada más. Para que mantenerlo en 20, emitieron como 700.000 millones, pero emitieron un total de 1 billón. ¿Ok? ¿Estuvo claro? Paso al segundo chart. ¿Qué tenemos en este segundo chart? Tenemos en azul la emisión monetaria acumulada en 2020. Hasta este punto, junio. En verde, la emisión monetaria acumulada mes tras mes hasta acá, junio del 2021. Y en rojo, la emisión monetaria acumulada en el 2022. Último dato, el mes que acaba de terminar, junio. ¿Qué podemos ver? Primero, la inflación promedio mensual de los primeros 6 meses del 2022 de este año es 5.2. La emisión monetaria de los primeros 6 meses del 2021 había sido 3.8, o sea, pasó de 3.8 a 5.2. O sea, hoy tenemos una inflación que es 2/3 más grande que la del año pasado. Bueno, esta emisión monetaria está ajustada por inflación. O sea, como dice, es en términos reales. Aún con una inflación muchísimo más alta que el año pasado, con una inflación promedio mensual del 5.2, que el año pasado era del 3.8, aún con una inflación 2/3 más alta, redondeando, la emisión monetaria acumulada en el 2022 es más del doble, casi el triple, que la del mismo periodo del año pasado. Y se acerca a la emisión monetaria del segundo trimestre del 2020, abril, mayo, junio del 2020, que era cuando todos estábamos encerrados y el gobierno ponía plata y emitía para que las empresas paguen parte del sueldo de los trabajadores por la cuarentena delictiva. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Esto es una locura. Existe el riesgo, creo yo, y todo esto con Guzmán, esto no es con Batakis, Esto junio
que fue jueves de la otra semana. Bataki no había sido nombrada todavía. ¿Se entiende? Yo creo que es sensato pensar que en el 2022 se va a terminar emitiendo mucho más que en el 2021 y en el 2020. Ahora, si con lo emitido en el 2021-2020, con Guzmán, antes de Batakis, esa emisión ya estaba asegurando que la inflación interanual de Argentina, que hoy, en realidad en mayo ya estaba en 63%, yo creo que sin Batakis y antes de Batakis viajaba al 80%, la inflación interanual en diciembre. En mayo, 63% interanual. Con todo esto que estamos hablando, no lo sé, repito, nunca se puede saber, porque la inflación es la variación de precios, y los precios no son otra cosa que gente subiendo sus propios precios, interactuando entre ellas, comerciando entre ellas, con oferta y demanda detrás de esos precios, de miles y millones de personas, con sus valoraciones subjetivas. Entonces, no podemos saber el numerito, pero sí entender la tendencia. Y yo creo que a nadie, antes de Batakis, y con esto, pensar que íbamos al 80% interanual en diciembre del 2022, teniendo en cuenta que en mayo ya estamos en el 63%. O sea, es un escenario conservador. Señor director, paso a la siguiente. Ahora bien, este gráfico es el gráfico anterior puesto todo seguidito. O sea, en azul tenemos la emisión nominal de Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández emitió para financiar al Tesoro y ahora comprar bonos 5.2 billones de pesos. La base monetaria es 3.8, el dinero físico es 3.8. Alberto Fernández emitió 5.2 billones. El resto está encapsulado en el I que pase, que ya se los muestro siempre. La línea verde es lo nominal ajustado por inflación. Y mire qué interesante, el aumento de la inflación durante los últimos meses había hecho, miren, mayo, abril, marzo, febrero, enero, la aceleración de los primeros 5 meses del año había hecho que la emisión monetaria en términos reales, la física cayera. Ahora, lo hecho por Guzmán en el último mes, cuando se fue, da vuelta a la taba y hace subir la emisión monetaria estratosféricamente de vuelta, quiebra, hace un punto de inflexión. Venía cayendo durante 5 meses en términos reales la emisión monetaria, ¿y qué hace Guzmán? Punto de inflexión, le da vuelta y la manda para arriba, pero no la manda un poquitito, no es que sube por acá. Miren lo que se subió, se comió en un solo mes el ajuste real de 4 meses, miren, este puntito está por acá. Tomamos dimensión de lo que está ocurriendo. Ya nos empezamos a darnos cuenta. Esto implica que el desequilibrio monetario aumenta, pero aumenta de manera muy importante, porque cuando nosotros vemos esto, el desequilibrio monetario no solo aumenta porque se incrementa la oferta monetaria en términos reales, porque aumenta la emisión monetaria física en términos reales, sino porque cuando nosotros vemos esto, se desploma la demanda de dinero. Salimos despavoridos huyendo del dinero. ¿Y dónde se manifiesta esta estrepitosa caída del dinero? Ustedes se acuerdan que yo, hace varios programas que vengo insistiendo, que el dólar en términos reales tiene que saltar, se tiene que encarecer, que nos tiene que costar cada vez más horas de trabajo comprar dólares.
y que el dólar iba a volver, acá tenemos desde que ganó Alberto Fernández las PASO, la tendencia potencial del dólar, una función potencial es esta tendencia, en puntitos rojos del dólar blue. Lo estoy mostrando con dólar blue, con contado, con liqui, en esencia es similar, las diferencias son coyunturales, que también ya las expliqué en otros programas. Ahora, el dólar, cuando vuelve a la tendencia, como ya expliqué en otro programa, la manera de volver de la tendencia es con saltos abruptos, muy fuertes, que hagan que ¡toc!, salte por acá. Puede ser un solo salto o pueden ser 2 o 3 seguiditos. Ahora bien, esta caída de la demanda de dinero que yo mencionaba como consecuencia de la emisión monetaria de Guzmán, ¿qué trajo aparejado? Caída de demanda de dinero. Esa caída de demanda de dinero se manifiesta con nosotros, los argentinos, sacándonos los pesos de encima, yendo a refugiarnos en el dólar. Y acá pueden ver, puse el 2,68 del tipo de cambio que saltó el dólar el primer día hábil después del nombramiento de Batakis. Después bajó a 2,60, 2,55, pero es coyuntural. Ahora bien, ustedes vieron qué piensa Batakis. Ustedes vieron qué dice Batakis. Ustedes ven el deterioro de los fundamentos monetarios que les acabo de mostrar que acontecieron el día hábil previo a este 2,68. Este programa está siendo grabado antes que hable Cristina Fernández de Kirchner el viernes en Calafate. Bueno, todo parece indicar que a partir de lo hecho en junio, a partir del nombramiento de Batakis y a partir de lo que implica el avance de Batakis, el desplome de Alberto Fernández y la importancia relativa creciente de Cristina, que esta tendencia en rojo, punteada, que vemos en el chart, potencial, se va a empinar. ¿Ok? Entonces acá traigo un ejercicio que no quiere decir que es lo que va a suceder. No. El ejercicio tiene otro espíritu. No intenta, no procura hacer lo que no se puede hacer. No pretende hacer magia, que sería decirles a cuánto puede estar el dólar a futuro. Eso está fuera de nuestra capacidad. Eso es magia, no es ciencia, no es economía. La economía puede mostrar tendencias. Y con Batakis esta tendencia en rojo, en los punteadas, va a acrecentarse. Ahora bien, lo que sí puedo hacer es traerles un ejercicio para que vean el problema, la magnitud del problema y el orden de números, la magnitud de los números que tenemos que empezar a tener en nuestra cabeza. Entonces les traigo unos números con esta lógica. Si yo les digo que con Guzmán, antes de Batakis, tenemos una inflación ahora del 63% interanual y con Guzmán y sin Batakis, si seguían haciendo lo que estaban haciendo, la inflación iba a ir a tender hacia 80% interanual, me permito traer este ejercicio. ¿Qué es este ejercicio? Bueno, es al dólar blue que cerró en julio del año pasado, en agosto del año pasado, en septiembre del 2021, en octubre del 2021, en noviembre del 2021, a fin del año pasado, en diciembre del 2021, a ese dólar
le sumamos un 80% para ver qué dólar sería a cierre de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año 2022. ¿Qué números arroja este ejercicio? Sencillo. 3.25, 3.28, 3.35, octubre 3.55, noviembre 3.61 y diciembre 3.75. Es un ejercicio. Ahora bien, no es una predicción a cuánto va a estar el dólar. Ahora, tomemos conciencia. Esto es un aumento del dólar del 80% con respecto a los mismos meses del año pasado. En un escenario de una inflación del dólar, de una inflación del 80%. Por eso subimos el dólar 80% con respecto al año pasado. Con lo cual, si la inflación es 80 y el dólar sube 80, el tipo de cambio real, o sea, el dólar blue ajustado por inflación, quedaría en el mismo nivel. O sea, esto implicaría que con estos numeritos, a final de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2002, comprar dólar blue nos costaría la misma cantidad de horas trabajadas que es lo que nos costaba comprar dólar blue por estos momentos del tiempo. O sea, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Pero recuerden, ¿qué les digo yo? Les digo que la lógica, y vengo explicando de programas pasados, que el dólar blue está más barato que nunca. Más barato que en toda la historia de Alberto Fernández. Con lo cual, se tienen que encarecer. Y vengo diciendo que nos tiene que costar más horas de trabajo, más esfuerzo, más producción de bienes y servicios, venderlos para poder comprar la misma cantidad de dólar blue que antes. Con lo cual, si seguimos esta lógica que les vengo advirtiendo, este ejercicio que pone estos puntitos de dólar blue por acá, me parece que lo más sensato en la trayectoria temporal, que no sé si se va a dar acá o acá, más avanzado en el tiempo, en el verano, por ejemplo, porque esto está cortado, en diciembre, o tal vez se dé en el medio, lo más lógico es pensar que en la tendencia de mediano plazo, los numeritos puedan terminar siendo más altos que esto. ¿Ok? A mí no me sorprendería, yo creo que es muy, pero muy, muy probable que los numeritos de dólar blue en algún momento del tiempo no muy lejano sean más altos que esto. Ahora, este ejercicio, les recuerdo nuevamente, está hecho con una inflación del 80%. Ahora, si con Batakis esto se empina y decimos que la inflación que está en 63% tenía un asfalto que se estaba pavimentando para ir hacia el 80 interanual en diciembre del 2022, enero del 2023, con Batakis y todo lo que está pasando, esa inflación ahora, la autopista, la pavimentación se extiende un poco más y ya no se pavimenta para ir hacia el 80, se pavimenta para ir hacia los 3 dígitos. Con lo cual, si este ejercicio está hecho con 80, pero en realidad la inflación está pavimentada para ir hacia allá 3 dígitos, o por ahí, repito, nunca se puede saber, tenemos otra razón más para entender que estos números son conservadores
y que no muy lejano en el tiempo, esto se va a poner más complicado y estos números son generosos, o sea, son baratos. Compremos, si pueden, compren. Compren a 2.55, está regalado. ¿Ok? Además, si el gobierno no toca el tipo de cambio oficial y te dice, che, importá al contado con liqui de 2.70, importá al MEP de 2.65, y mientras tanto sigue emitiendo, con lo cual sigue habiendo convalidación monetaria, los precios van a subir más que antes y la inflación se va a acelerar más que antes. Y eso va a meter más presión sobre la política de tipo de cambio oficial. Y este tipo de cambio oficial de 130 va a estar para Cristina, para Zanini, para Florencia, para Máximo y para algún otro amigo más. No creo que para mucho más. Entonces, tarde o temprano va a tener que cambiar la política cambiaria oficial. Entonces ahora vamos a ver qué va a pasar con toda la variable de la economía y cuál va a ser su secuencia en el corto y mediano plazo de lo que nos espera durante los próximos meses. Está todo resumido en este chart que me corro un poquito y se los muestro. Primero va a subir más el dólar paralelo y se va a ensanchar la brecha, como dice esto. Eso va a meter presión sobre la política cambiaria y la devaluación del tipo de cambio oficial. Y el dólar oficial, más temprano que tarde, va a tener que saltar y se va a encarecer. ¿Esto qué va a traer aparejado? Esto va a hacer que haya aceleración de la inflación mayorista primero. La inflación mayorista va a saltar a 2 dígitos durante varios meses, durante 2, 3, 4 meses, la inflación mayorista va a estar en 2 dígitos. Posteriormente, luego del salto de la inflación mayorista, eso va a generar un salto de la inflación minorista, que en términos mensuales va a saltar a un piso y a un techo más elevados, yendo hacia los 3 dígitos. Si hoy la inflación está en 5, no sé, y estuvo en 6, no sé. No lo puedo saber, repito, nadie puede saber cómo la gente va a modificar sus precios. Pero probablemente pase a 9, 9,5, 8, 7,5, ¿ok? Durante algunos meses. ¿Esto qué va a generar? Como los argentinos ahorramos en dólares, esto va a generar menos ahorro y el ahorro que tengamos se va a ir del sistema y se va a ir más que antes, lo cual es lógico. Perdón, alguien se tira a nadar en un mar con tiburones y cocodrilos australianos, que se han adaptado al agua salada. Nadie, nadie va a ahorrar en Argentina, nadie va a invertir. El ahorro y la inversión, como dice acá, va a caer. Obviamente los salarios en términos reales van a caer. Cada uno de nosotros, todos nosotros vamos a ganar menos. Nuestro poder adquisitivo se va a ver deteriorado. Obviamente los que ganan menos van a tener mayor deterioro. Con lo cual el consumo va a caer. Cae la inversión, cae el consumo, se achica todavía más el sector privado, va a caer el nivel de actividad. Esta destrucción del nivel de actividad va a empezar a dar números negativos en varios sectores, que van a ir apareciendo uno tras otros. Esto se lo vengo diciendo acá, desde Economía al Cuadrado, hace mucho tiempo.
Ahora, ¿qué va a traer aparejado todo esto? Acá lo vemos, va a aumentar el déficit fiscal. ¿Cómo va a reaccionar la casta política en un escenario donde a partir de esto no solamente va a haber deterioro social, yo creo que va a emerger conflictividad social? No me pregunten de qué envergadura, con qué intensidad, porque tampoco soy mago. No me pregunten si va a poder tirar el gobierno y si el gobierno se va a tener que ir, tampoco soy mago. Lo que sí, desde la economía, pero sobre todo situando la economía debajo de la filosofía, la ética y la filosofía política, entendiendo sobre todo qué es el Estado, que son burócratas de carne y hueso muy bien organizados sistemáticamente para saquearnos cada vez más. ¿Qué van a tratar de hacer? Tratar de mantenerse en el poder aquietando las aguas de los problemas sociales y de la conflictividad social. ¿Y qué van a hacer? Van a querer hacer, incrementar la política redistribucionista. Más aún teniendo en cuenta que 2023, el próximo año, es un año electoralista. Es más, si el gobierno se cae y viene un gobierno de transición, también va a querer hacer política redistribucionista. ¿Por qué? Porque vino para quedar bien en términos populísticos. Es la democracia universal representativa. Dentro de un Estado-nación o unida a una república universal, una república, un régimen republicano. Estado-nación más democracia universal representativa más Estado republicano son la esencia del populismo en sí. Son populismo en máxima expresión. El que piensa que se puede tener Estado-nación enorme, democracia universal representativa y Estado republicano sin populismo, es una persona adoctrinada, engañada y poco formada. Concretamente, puntualmente, es eso. Entonces, ¿cómo van a responder? ¿Se quede este gobierno con Cristina o venga uno de transición? ¿Van a querer hacer política electoral redistribucionista? ¿Y con qué lo van a hacer? Uno, con la única fuente de financiamiento que tienen, emisión monetaria, más aumentar la presión tributaria para los que más tienen. Y acá van a entrar empresas, puede entrar el campo si los precios internacionales son altos. Es más, van a tratar de caerle al campo si devalúan el oficial. Y mucho, porque si devalúan el oficial y mucho, va a decir, che, vos campo que exportás, estás ganando por partida doble, estás ganando porque tenés precio muy alto, estás ganando porque te subí el tipo de cambio, y encima todo lo que sea trigo, con lo tanto fideos, harina, maíz, carne, que lo exportás afuera, te subo las retenciones para aguantar los precios domésticos que van a tener una inflación mucho más alta. A ver, por ejemplo, la carne de feedlot come maíz. Le van a poner retención a la exportación de maíz, se la van a subir. Digo, estoy pensando con la lógica, no sé si lo van a hacer, pero hay que estar preparados para esto. Ahora sí, lo que está bien en claro, que de todos estos cuadrados, rectángulos, perdón, para ser más precisos, queda este último, que no es otra cosa que mayores desequilibrios, peores herencias para el próximo gobierno que herede a este gobierno el 10 de diciembre del 2023. O el próximo gobierno
que emerja después de un gobierno de transición que termine este mandato. Con lo cual las reformas estructurales van a ser todavía más difíciles de tomar y dudo mucho que sean profundas, en serio y sobre todo permanentes. ¿Por qué? Porque tenemos un escenario doméstico que van a jugar en contra de ellas. Y además vamos a tener un escenario internacional que también van a jugar en contra de ellos. Pero estos dos temas son para otro Economía al Cuadrado, otra semana futura. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que estén del otro lado de la pantalla y hasta la próxima con más Economía al Cuadrado.